La segunda parte de este libro inicia en el capítulo 15, en el cual aprendimos a ser prudentes. El capítulo 16 habla sobre amar a sus maridos. El capítulo 17 sobre amar a sus hijos. El capítulo 18 sobre ser discretas, que es la cuarta característica. Y hoy en el capítulo 19 veremos la quinta característica, que es ser castas. Así que iniciamos con el capítulo 19 en la página 199. Quinta característica, ser castas. Tito 2, versos del 4 al 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser discretas, castas. Las mujeres ancianas debemos enseñar a las jóvenes a ser castas, puras en pensamiento, palabra y hechos, y a ser modestas y honorables en todo. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 6, señalan: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En español, la palabra casta aparece 2 veces en la Biblia. La palabra griega, que se traduce casta, también se traduce como puro o pura en 5 versículos, y en una ocasión se traduce como limpios. Léase Filipenses 4:8 y Santiago 3:17 para tener una definición más completa. La búsqueda de un tesoro escondido. Carta. Estimado señor Pearl, soy un varón de 24 años y estoy buscando esposa. Encontrar una muchacha decente no es tan fácil como parece. Quiero una que no solamente diga ser decente, sino que tenga apariencia de serlo. Un amigo mío se casó con una de las muchachas de la iglesia. No era la más casta para vestir, pero él estaba seguro de que ya que estuvieran casados, ella sería más seria. Ella dice que no se siente redarguida por su manera de vestir, y él solo puede exigirle que cambie hasta cierto límite. Yo lo evito a él desde que se casó, porque me sentía excitado todo el tiempo que estaba con ellos por la manera de vestir de su esposa. Me deja indignado, frustrado y enojado el hecho de que una muchacha tonta y necia pueda ocasionar tantas molestias. A veces siento que mi propio cuerpo me traiciona, pero sé que soy un hombre normal con una necesidad normal, y el problema radica en que las mujeres visten de manera tan impía. ¡Qué deshonra para un hombre! Pero las demás jóvenes en la iglesia visten igualmente mal o peor. Yo preferiría no casarme a terminar por conseguir una mujer tonta como ella. A los demás jóvenes solteros nos espanta cuando observamos cómo la esposa avergüenza a Jacob, porque con todo lo que deseamos casarnos, definitivamente no queremos pasar por la deshonra que ha pasado él. Yo quiero una muchacha que no haya provocado a otros 1000 hombres a cometer adulterio visual con ella por su manera de vestir. Yo quiero una mujer de la que me pueda sentir orgulloso de llamar mi propio tesorito oculto.
¿Cómo es posible que un hombre confíe en una mujer que, antes de casarse, lo exhibe todo, a la vista de todos? Supongo que para mí la gran interrogante es, ¿cómo encontramos los solteros muchachas castas para matrimonio? Muchachas que no estén buscando vestir lo más sexy posible. James. Respuesta. Estimado James, la Biblia pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La pregunta implica, no es fácil encontrarla. La búsqueda valdrá la pena si encuentras una muchacha casta y virtuosa. Mientras tanto, aquí hemos incluido tu carta, publicando tu preocupación. Mi oración es que las mujeres casadas y las mamás que están criando muchachas, al leer tu carta, sepan y se interesen en lo que están pensando los varones piadosos. Quisiera tener espacio para incluir otras 25 cartas como esta, pero tendremos que conformarnos con una. La que tenga oídos para oír, oiga. Debbie. Modestia. Una mujer casta es una mujer modesta. Dios hace referencia a una mujer que conserva su castidad y pureza por su vestimenta. En 1 de Timoteo capítulo 2 versos 9 y 10 se lee: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dios dice que la vestimenta de la mujer debe profesar piedad, su ropa, peinado y adornos, no solo su boca, profesan en alta voz a todos los que la ven que es modesta y piadosa, o que es inmodesta e impía. Nuestro Padre Celestial tiene normas para la vestimenta. ¿Emplearás el argumento común tildando a Dios de legalista cuando Dios nos dice que existe una manera correcta de vestir y una manera incorrecta? La vestimenta comunica algo a todo el que nos observa. La ropa proclama una profesión constante, es decir, declaran en voz alta, ahogando nuestras palabras, la verdadera condición de nuestro corazón y nuestra actitud hacia nosotras mismas y hacia los que nos observan. Cuando quiero provocar o seducir a mi marido, un ligero cambio en mi vestimenta, peinado o mi porte es todo lo que se requiere para excitarlo. Los hombres son muy diferentes a las mujeres. Jesús advertía a los hombres, no a las mujeres, cuando dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Luego Dios le dice al hombre lo que haga si no puede evitar mirar y codiciar en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este es un asunto muy serio. Es imposible que la mujer entienda el deseo visual del hombre. Solo puede creer lo que le dice un hombre honesto y franco, pero pocos hombres están dispuestos a reconocer su debilidad. El cuerpo de una mujer moviéndose al alcance de la vista de un hombre, a menos que esté cubierto modestamente, de tal manera que le comunique que no tienes ningún interés en complacerlo con tu apariencia, puede ser tan excitante para él como si te desnudaras completamente. Quizá él sea mejor hombre que la mujer que viste provocativamente y pudiera tener la fortaleza para negarle a su vista el estímulo que tú le ofreces, pero te convierte a ti en una fuente de tentación a pecar, en lugar de una persona con la que él puede tener comunicación. Si te deleita ser fuente de tentación para los hombres, entonces definitivamente eres una mujer impía y necesitas desesperadamente arrepentirte.
Jesús dijo que el hombre que codicia a una mujer comete adulterio con ella, no contra ella, lo que indica que la mujer está incluida en el adulterio codiciado. Algunas mujeres me han dicho que no se sienten redargüidas respecto a su vestimenta, como si Dios tuviera que perseguirlas y atormentarlas antes de que estén dispuestas a obedecer su palabra. Muchas se ofenden si se cuestiona su estilo de vestir. Dicen que no quieren ser legalistas, aun cuando Dios ha declarado claramente su voluntad. El Espíritu Santo redarguye conforme a la voluntad de Dios. Si no te sientes redarguida por el Espíritu Santo respecto a tu vestimenta inmodesta, entonces no eres dirigida por Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Si eres hija de Dios, no solo de nombre, entonces sí serás guiada por el Espíritu de Dios. Si Dios no te está guiando conforme a su palabra, entonces debes enfrentar la terrible realidad de que no tienes al Espíritu morando en ti. Romanos 8:9 cita: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios nos dio a las mujeres cuerpos que los hombres desean tanto como desean la vida misma. Es un precioso regalo que nos conserva bonitas y deseables para ese marido, ese hombre de nuestra juventud que nos ama. Mucho tiempo después de que nuestra juventud se ha ido y nuestra piel parece bota de piel de cocodrilo, tenemos un poder que podría hacer que muchos hombres vendan sus almas y corran ciegamente por el camino al infierno. O bien podemos usar ese poder para aliviar, sanar, ministrar y expresar la intimidad que existe entre Cristo y su esposa. Como dijo mi esposo en su libro Sexo Santo, el diablo no inventó el placer erótico, lo inventó Dios. Pero Dios también estableció límites al ejercicio de la sexualidad. Toda la vida es vivir entre límites. El mundo a veces provee límites que evitan que pasemos por tontos o de sufrir en nuestra búsqueda de placer, pero nunca provee límites tan estrictos y tan razonables como los de Dios. Esta mujer anciana les está diciendo a ustedes, damas, que es la voluntad de Dios para ustedes ser siempre modestas en público, en su profesión de piedad. ¿Qué diremos del pantalón? No podemos concluir este tema sin hablar de un asunto que se presenta vez tras vez. ¿Es admisible que la mujer use pantalón? Deuteronomio 22:5 se cita como una prohibición contra el uso del pantalón por la mujer. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Si usamos este versículo como prohibición del uso del pantalón por la mujer, tenemos que presuponer varios conceptos que son dudosos. ¿El pantalón es prenda masculina? ¿Qué versículo? Según la Biblia, la prenda común para el varón era capa, manto o falda. La Biblia hace múltiples referencias al manto de personas como Booz, el rey Saúl y Aarón. En una ocasión la Biblia se refiere a la falda de una mujer y en otra ocasión a las faldas de Dios. Así que hasta Dios usa falda, como lo hacían los hombres escoceses y los romanos y griegos de la antigüedad. Los indios americanos usaban minifaldas. En tiempos bíblicos, por lo que revela la historia secular, solo las mujeres orientales usaban pantalón. Queremos ser guiados estrictamente por la Biblia, pero siempre existe el peligro de ver lo que no está allí con tal de satisfacer nuestro criterio personal de lo que es propio. Cualquiera que está abierto se da cuenta de que el pasaje está hablando contra el travestismo, vestir prendas del sexo opuesto.
La manera de vestir difiere de una cultura a otra y de una época a otra. Dios coronó su creación haciendo varón y hembra y declarando todo bueno en gran manera. Quien pervierte y confunde la designación que Dios hizo de su sexualidad, atenta contra esa declaración del Creador. Es perturbador ver que la mujer empañe la distinción de géneros con su manera de vestir, y es absolutamente repugnante ver al hombre vestir afeminadamente. Que el hombre o la mujer vista como el sexo opuesto claramente ofende a Dios. Por eso Él menciona el asunto en su palabra. Es una abominación para Él, un desafío a su soberanía en la creación de la humanidad. No olvides eso al seleccionar tu ropa. La modestia es la regla principal de la vestimenta femenina. Si quieres vestir provocativamente, hazlo en privado con tu marido. Es más, lo recomiendo. Pero cuando salgas de la alcoba para ir a la iglesia o al mercado, viste como vestirías para comparecer ante el tribunal de Cristo. Carta. Estimados señores Peter, estoy harto de estar viendo grasa. Las mujeres que visten con blusas cortas y pantalón o falda bajos con un rollo de manteca alrededor del centro me recuerdan esos bollos que se han reventado por la mitad. ¡Asqueroso! Yo crío puercos y cuando veo a estas hembras, bollos, entiendo a lo que se refieren las escrituras cuando habla de marranos con joyas en el hocico. Son tan deseables como alguna de mis puercas. ¡Fuchi! No es tanto la grasa como la manera en que la exhiben, como si fuera mercancía de alta demanda. Me siento profundamente agradecido porque mi esposa viste como una dama virtuosa. Cada vez que voy al pueblo, regreso a casa tan contento de tener una buena mujer que sabe vestir como buena mujer. Si publican mi carta, no dejen de incluir mi nombre, porque quiero quedar registrado como un marido agradecido. Jonathan. Beto el malo. En la siguiente anécdota, los personajes Beto y Lidia son amalgamas compuestos de sesiones de consejería con dos parejas diferentes. Hemos oído básicamente el mismo relato muchas veces en nuestro ministerio, con infinidad de parejas casadas. Beto se sentía mal del estómago y no tenía hambre, así que su familia lo dejó en el hotel donde se iban a quedar, y los demás fueron a buscar algo para comer. Su papá nunca los dejaba ver televisión en el hotel, pero Beto sabía que tardarían por lo menos 1 hora, y estaba aburrido. La primera escena que vio lo cautivó. La música era sensual. Beto miraba fijamente, atrapado en su propio silencio pasmado. Frente a él, en cámara lenta, una mujer subía unas escaleras. Todo lo que veía era el trasero de la mujer, envuelta en una corta falda de piel con una abertura en la parte posterior. La cámara descendía lentamente por sus largos y esbeltos muslos hasta llegar a sus zapatos de tacón abiertos. Luego recorrió sus largas piernas hacia arriba, concentrándose en la abertura mientras ella descendía. Él observaba hasta que ella llegó a la cima de la escalera y entró a un cuarto. La cámara permanecía fija en sus piernas. El corazón de Beto latía con expectación. La música suave se iba incrementando a medida que la cámara ascendía. Un ruido afuera de la puerta del hotel sacudió a Beto, haciéndolo volver al presente. Oprimió el botón para apagar el televisor con tanta fuerza que cuarteó el control remoto. Luego lo aventó como si fuera una araña ponzoñosa. Falsa alarma. No había nadie. Pero después de solo 2 minutos de introducción a la pornografía blanda, Beto no sería el mismo. Ese fue el primer día que Beto se masturbó. Tenía 13 años de edad.
2 años más tarde, Beto estaba sentado en la iglesia, cuando Lidia, la esposa del pastor de jóvenes, se paró directamente delante de él para llevar a su hijo más pequeño al baño. La boca de Beto se secó terriblemente al contemplar su trasero redondo envuelto en una falda de piel con una abertura en la parte posterior. Cierto, la falda de Lidia era varias pulgadas más larga que la que ahora formaba parte de sus fantasías, pero cuando Lidia se inclinó para levantar al niño, varios de los jóvenes que estaban sentados atrás de ella se cubrieron lentamente el regazo con sus innarios. Beto casi odiaba a Lidia, porque ella era responsable de su tormento y tentación. La fuerza de esos pocos segundos de pornografía blanda 2 años antes, junto con la tela tirante peligrosamente alta cuando Lidia se inclinó, hizo que vaciara su semen en su pantalón, allí mismo en la iglesia, ocasionando una gran mancha húmeda. Encontró un buen uso para su Biblia ese día al salir de la iglesia. Con ella cubrió su vergüenza mientras se apresuraba a llegar a la camioneta y ocupar el último asiento. Una semana más tarde, Beto abandonó el grupo de jóvenes. Su partida súbita desconcertó y entristeció al sincero pastor de jóvenes. Visitó a Beto para preguntarle si había algo de lo que Beto quisiera hablar. La boca de Beto se llenó de amarga bilis al recordar a la esposa del pastor de jóvenes subiendo lentamente la escalinata de la iglesia con su falda apretada y tacones altos, igualita a la mujer de la televisión. Lidia, con su sonrisa santurrona, no lo engañaba a él. ¿Cómo podía ser tan tonta como para no saber exactamente lo que le estaba haciendo a él? No tenía nada de qué hablar, le dijo al marido tonto de Lidia. Lidia jamás se enteró de que había avergonzado a su marido, dañado su ministerio y ocasionado ardiente amargura en un joven, llevándola hasta el borde del abandono de la fe. Ella no me hubiera creído, o posiblemente se hubiera sentido secretamente satisfecha de lo que ella creía era su belleza, si yo la hubiera apartado para explicarle que los varones jóvenes de la iglesia estaban reaccionando contra ella y que por eso varios de ellos la trataban con tanto desprecio. Ella me hubiera explicado que su estilo era su estilo y que ellos necesitaban ubicarse. Lo sé, porque he hablado con muchas Lidias. Beto no había visto pornografía desde aquella primera noche, pero su mente estaba en una lucha constante, y su lucha con la masturbación era interminable. Las blusas abiertas o escotadas eran una tortura para él. Las barrigas descubiertas también le inquietaban. Pero una muchacha con piernas largas y delgadas que venía a las reuniones con pantalón o falda corta le hacían sufrir increíblemente. Cuando Beto tenía 22 años de edad, conoció a una linda dulzura de muchacha, con mirada suave y cálida, y un corazón bueno y limpio. Se casaron, y Beto encontró alivio al saber que sus sufrimientos habían terminado finalmente. Durante los primeros 3 años, ella era sexualmente excitante, y él pudo disfrutar plenamente lo que antes le había ocasionado tanta vergüenza y frustración en su juventud. Ahora tenía grato alivio de su antiguo enemigo, la lascivia, que finalmente estaba bajo control en su relación matrimonial pura. Parece que la vida nunca se despliega ante nosotros sin asperezas, y después de que la esposa de Beto tuvo su segundo hijo, dejó de responder a Beto de la misma manera en la alcoba. Sus excusas eran agotamiento, enfermedad, no quería embarazarse, no tenía ganas, le dolía porque parece que algo anda mal adentro ahora, etc. Ella sabía que tenía que darle sexo una vez por semana, pero lo hacía sin entusiasmo, de manera que él nunca encontraba satisfacción total.
Las mujeres en el trabajo siempre vestían muy sexy y habían tratado de provocar a Beto, pero él las veía como una bola de animales enfermos, así que aunque lo provocaban, a él le molestaba. La iglesia era diferente. Las damas en la iglesia parecían limpias y puras. A los 25 años de edad, Beto estaba en la flor de su edad y necesitaba a su mujer. Dios había diseñado su cuerpo con una válvula sensible que requería de alivio por lo menos 2 o 3 veces por semana. Él había desarrollado ciertos hábitos para evitar las tentaciones inesperadas. Su esposa no tenía idea de la razón de sus hábitos extraños, como el de escoger el lugar donde se sentarían en la iglesia, pero ella simplemente se sentaba donde él la llevaba. Lidia ya no era problema. Afortunadamente, los pocos años que habían pasado habían ocasionado estragos con su hermoso trasero y muslos. Beto sonreía y la saludaba cuando pasaba. Ella seguía poniendo esa expresión ridícula de ¿yo qué hice? Como si realmente no supiera por qué él siempre la había rechazado. Era cierto, ella todavía le caía mal, y él encontraba cierto malvado deleite en la desaparición de la belleza de ella. Verla a ella le hacía a Beto recordar cuando su marido, el director de jóvenes, estaba enseñando a un pequeño grupo de recién casados, explicándoles que todas las mujeres pasan por tiempos de total indiferencia al sexo, incluyendo a su propia esposa, y lo importante que era cuidarse de la lascivia durante esos tiempos. En el momento Beto había sentido lástima por él, pero ahora su propio amorcito había cerrado el grifo de su dulce amor. Vigilante, debo estar vigilante. Beto estaba revisando el auditorio de la iglesia, buscando un lugar seguro para sentarse, cuando su esposa empezó a tirar de su brazo. Quiero sentarme allá, atrás de la familia Reyes. Se disparó la alarma de Beto. La familia Reyes tenía 3 hermosas muchachas adolescentes, altas, de piernas largas, que vestían faldas apretadas y cortas. Beto gimió irritado. Su esposa escuchó el gemido y se sintió ofendida. Él deseaba explicarle a su esposa todo este enredo complicado, pero ella solo se pondría celosa y pasaría el resto de la vida cuidándolo para ver a quién estaba mirando. La miró a ella, a quien amaba con todo su corazón, deseando que fuera un poco más prudente y no tan sensible a las ofensas. Deseaba que ella lo amara como él necesitaba ser amado. Deseaba que fuera su ayuda idónea cuando él más la necesitaba. Deseaba que ella tuviera suficiente sabiduría para ser discreta y suficiente discernimiento como para velar por él en momentos como este. Deseaba que solo lo obedeciera, no porque ella entendiera, sino porque le interesaba a él suficientemente como para obedecerle. Deseaba que ella entendiera cuánto la necesitaba y cómo, en cierto sentido, ella tenía en sus manos el poder del cielo o del infierno para él. Él dejó que ella lo guiara hacia una banca de tentación. Si alguien hubiera podido ver su mente mientras estaba sentado atrás de las muchachas Reyes, lo hubieran mandado a arrestar. Él sabía que era Beto el malo, lleno de lascivia, ira, frustración y derrota. Por algún motivo siempre pensaba con amargura en Lidia cuando se sentía derrotado. Esa vaca gorda. No, no es vaca, es una puerca. Beto, Paco, Tomás y tu pastor. Beto el malo es la historia de 1000 Betos y Pacos y Tomases. Si piensas que Beto es alguna especie de monstruo o pervertido, no conoces a los hombres. Es tarea del consejero escuchar a estos hombres que vierten sus casos, sus luchas y sus amarguras. A nosotras nos toca ayudarles a tener la victoria.
Desde hace años mi esposo y yo hemos deseado poder decírselo a todas las mujeres jóvenes que con su falta de modestia para vestir y su conducta tan poco femenina hacen que la lascivia en incontables hombres explote en participación en adulterio visual. El relato de Beto el Malo es para informarte y advertirte de tu complicidad. Beto el Malo es un varón cualquiera de tu iglesia. Es tu predicador y el maestro de la escuela dominical de tu hija. Se sienta atrás de ti en la iglesia. O, posiblemente, es el que evita sentarse atrás de ti y de tus hijas. Sí, soy guarda de mi hermano. Debido a su indiscreción, Betsabé ocasionó una gran calamidad que condujo a muerte y sufrimiento para muchos. Su falta de discreción les costó la vida a su marido, a sus compañeros de milicia, a su bebé recién nacido, y costó la integridad de uno que Dios tenía en alta estima como varón, conforme a su propio corazón. Por hacer simplemente lo que ella consideraba que tenía derecho a hacer, se constituyó en cómplice del acarreo de ruina sobre toda una familia, incluyendo violación, incesto, rebeldía y homicidio. David debía haber estado con sus hombres, pero no andaba buscando mujeres. Ella proveyó la oportunidad para que él la deseara por su falta de discreción al elegir un lugar para bañarse. Su hermoso cuerpo ganó en la lucha entre su carne y su amor por Dios. Generaciones han asociado el nombre de Betsabé con una mujer malvada. Sin embargo, era esposa de un buen militar. Lo único que le faltaba era modestia y discreción. Con demasiada frecuencia en la vida se hubieran evitado muchas tragedias, si tan solo. Tu vida no es tuya. Ha sido comprada con precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todas compareceremos delante de Dios por actos de la carne, incluyendo aquellas por las que no somos responsables por nuestro descuido. Recuerda la advertencia en Mateo 5:28. La mujer es parte del adulterio cuando se coloca en un lugar que hace que el hombre la desee. Reflexiones sobre ser castas. El aspecto de una buena ayuda idónea. Piensa conmigo por un momento en la última vez que fuiste a la iglesia. Repasa mentalmente el auditorio y recuerda cómo vestían las mujeres, incluida tú misma. Ahora lee lo que Dios dice. 1 Timoteo 2, 9, 15. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Trata con Dios en serio. Segunda de Samuel 11 relata cómo pecó David con Betsabé. El último versículo de ese capítulo dice: Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lee la historia relatada en 2 de Samuel 11 y 12 y el clamor de arrepentimiento de David que se encuentra en el Salmo 51. Permite que la historia de la miseria del pecado te instruya, te cambie y te haga desear vestir de una manera que jamás provocaría a un hermano en el Señor a la lascivia.